Vamos en esta noche a la segunda parte de nuestro estudio Enseñando para cambiar vidas. ¿Recuerdan lo que aprendimos el miércoles anterior? Bueno, hablamos de la necesidad en primer lugar de reconocer este estudio como uno pertinente no solamente para profesores, maestros y educadores, sino también para ministros, para líderes, para profesores de iglesia infantil. También dijimos que era un estudio absolutamente pertinente para padres y madres de familia. Desarrollen o no en casa con sus hijos el sistema de homeschool. Todos los padres, sin duda alguna, son la primera instancia educadora de sus hijos. De manera que, tanto para padres y madres de familia, como para toda persona interesada en incrementar sus capacidades, no solamente para la enseñanza y la comunicación, sino también para el aprendizaje. Y hay, sin duda alguna, este estudio nos interesa a cada uno de nosotros, porque queremos crecer, queremos desarrollarnos, queremos avanzar, y eso implica necesariamente que nos eduquemos. Y la educación, sin duda alguna, está asentada sobre una base llamada proceso enseñanza-aprendizaje. Bien, avancemos entonces, mis hermanos. Pueden ver conmigo en sus pantallas nuestra presentación. Avancemos con la parte final de la primera clase y luego avanzaremos a la ley número 2. No olviden que hemos propuesto 3 textos para nuestro estudio. Enseñando para cambiar vidas, del doctor Howard Hendricks. También liderazgo generacional, del doctor Lucas Leis, y la escuela dominical efectiva. Bien, avancemos. Nos preguntábamos, concluyendo nuestro estudio el miércoles pasado, ¿cómo he cambiado últimamente? Recordando que no podemos motivar a otros a cambiar y no podremos nunca llegar realmente a ser agentes de cambio y de transformación si no cambiamos primero nosotros mismos. Los mejores profesores son aquellos que siempre están estudiando. Esa es la gran lección de esta primera ley que veremos en el marco de nuestra serie Enseñando para cambiar vidas. No olviden que nuestro tiempo de preparación es toda la vida. No olviden que siempre seremos estudiantes. No olviden que los mejores maestros son aquellos que siempre están estudiando. Luego entonces siempre son también estudiantes. Recordemos que crecimiento, desarrollo y cambio no tiene nada que ver con la edad. Hay personas adultas mayores y ancianas con una actitud y con una aptitud innata hacia el aprendizaje y sobre todo con el deseo de avanzar independientemente de su edad o de cuánto ya creen haber avanzado. También vemos personas muy jóvenes con una mente muy cerrada, que piensan que nadie puede enseñarles, que no hay nada más que aprender, que no hay nada más en lo cual crecer y desarrollarse. ¡Qué gran error! El crecimiento, desarrollo y cambio no tienen nada que ver con la edad, tienen que ver por completo con nuestra actitud. Dijimos que si queremos convertirnos en agentes de cambio, primero nosotros debemos cambiar. Mientras más cambiemos, más nos convertiremos en un instrumento de cambio en la vida de los demás. Ahora, dijimos que podemos fortalecer nuestro propio compromiso diario con el cambio y el desarrollo, recordando que nuestro Maestro por excelencia, el Señor Jesús, también hizo lo mismo. Lucas 2:52 nos dice que Él crecía en sabiduría, que también crecía en estatura, que además crecía en gracia para con Dios y también para con los hombres. Así que ese primer crecimiento
el Señor Jesús crecía en sabiduría, nos habla de un crecimiento intelectual, de un desarrollo cognitivo. Pero además de esa dimensión intelectual, también nuestro Señor Jesucristo crecía físicamente, en estatura. Vemos allí la dimensión física. Luego se nos dice que crecía en gracia para con Dios. Nuestro Señor Jesús desarrolló ampliamente esa dimensión espiritual de su persona. Y por último, se nos dice que también crecía en gracia para con todos los hombres. Hablamos en cuarto lugar de la dimensión social. De la misma manera, mis hermanos, y no lo olviden, aprendimos el miércoles anterior que nuestro deber es ocuparnos en el crecimiento y desarrollo integral, no de una o de dos, o tal vez de tres, sino de las 4 áreas que conforman nuestra personalidad: la dimensión intelectual, la dimensión física, la dimensión espiritual y también la dimensión social. Hacemos siempre mucho énfasis en la iglesia en la dimensión espiritual, pero recuerden que nuestro crecimiento en cada una de esas áreas está supeditado al crecimiento de las demás. Nuestro crecimiento espiritual se verá limitado por nuestro crecimiento y por nuestro desarrollo físico. Nuestro desarrollo físico se verá también limitado por nuestro desarrollo intelectual y social. Todas esas áreas están complejamente interconectadas en cada uno de nosotros. Muchos se enfocan solamente en el componente intelectual, descuidando las demás áreas. Y por eso llegan a un límite, a un techo, y no pueden avanzar más. Otros solo se enfocan en su dimensión física, en su dimensión corporal. Cada una de esas dimensiones, en su justa proporción y de manera equilibrada, debe ser desarrollada. Muy bien. El autor nos ofrece varios consejos para el desarrollo de 3 de estas 4 áreas. Recordemos que hablamos mucho de la dimensión espiritual de nuestra persona en la iglesia, pero recojamos estos consejos para, en primer lugar, por ejemplo, crecer consistentemente en nuestra dimensión intelectual. Sin duda alguna, necesitamos un programa constante de estudio y de lectura. También podemos crecer en nuestra dimensión intelectual aplicando para cursos de educación continua y profundizando en ciertos campos inicialmente puede ser de nuestro interés. Les aseguro que será absolutamente provechoso que lo hagan hasta alcanzar cierto grado de especialización. Amén. Acerca de la dimensión física, se nos dice que debemos ordenar nuestras prioridades, también mantener bajo control nuestras finanzas, evaluar el uso de nuestro tiempo. Y esto tiene mucho que ver con la forma como ordenamos nuestras prioridades. También cuidamos y desarrollamos nuestra dimensión física cuando mantenemos en orden nuestra vida sexual. Qué importante es esto. Podemos también desarrollar un programa de ejercicios. Los animo, mis hermanos, a que lo hagan. La palabra rema de algunos hermanos, no de la iglesia familiar, pero sí de otras iglesias por allá. Esa palabra rema de algunos de esos hermanos es porque el ejercicio físico para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Lo que el Señor está diciendo es que el ejercicio físico tiene utilidad y beneficios solo para esta vida, pero la piedad tiene beneficios para esta vida y también para la vida futura, para la vida venidera. Pero no está diciendo de ninguna manera el apóstol Pablo a Timoteo, y no nos dice el Señor a nosotros que no sea importante que cuidemos también con ejercicio el templo del Espíritu. Desarrollamos nuestra dimensión física cuando mantenemos un régimen alimenticio saludable. Mis hermanos, quiero, cuando no sea posible, profundizar puntualmente en este aspecto del desarrollo de nuestra dimensión física más adelante. Sin embargo, los animo a algo. No inviertan tanto en medicamentos.
Muchas personas invierten mucho en muy buenos medicamentos, pero no invierten en buena comida y no se alimentan bien. No tienen una dieta balanceada, no comen frutas, detestan las verduras. Y hay muchos alimentos muy saludables que no incorporan en su régimen alimentario. Y por eso después es que vienen las deficiencias. Por eso después, mis hermanos, es que muchos sufren de estreñimiento, de colon irritable. También algunos a veces ven que su peso no es el ideal. Y esto, mis hermanos, en gran medida no quiere decir que sea en su totalidad, pero en una gran proporción tiene que ver con nuestros hábitos alimenticios. Alguien ha dicho, hablando de esta dimensión física, que somos lo que comemos. Por eso, no descuidemos esa experiencia diaria, tanto en el desayuno, el almuerzo y en la comida, de alimentarnos saludablemente. Podemos también dormir, descansar y cambiar de ritmo, no solo dormir, sino también descansar y tener un sueño reparador. De allí, mis hermanos, que nunca horas de sueño en el día podrán reemplazar horas de sueño reparador en la noche. ¿Está bien? Algunos de nuestros hermanos vamos conociéndonos con el tiempo. También hay ciertas diferencias entre hombres y mujeres. Necesitan dormir 8 horas. Los niños y los adolescentes incluso mucho más de eso. Pero conforme pasa el tiempo, vemos que algunos nos adaptamos a 7 o 6 horas, tal vez incluso algunos menos. Lo importante, más que hablar de mucho tiempo, aunque es importante considerar el tiempo a la hora del descanso, es más tener un sueño reparador. No miren televisión antes de acostarse. Más bien, lean la palabra y lean textos edificantes antes de descansar. Por lo menos se recomienda que 1 hora antes de ir a la cama no veamos televisión, dejemos nuestra mente en reposo. Algunos dicen, pastor, yo de niño soñaba mucho, pero ya no sueño cuando duermo. Te aseguro que si dejas de ver televisión en la noche y también oras al Señor y le pides un sueño reparador, vas a poder descansar y tener muy buenos sueños. Algunos a veces son simplemente locuras y expresiones de nuestro subconsciente, lo sé, pero generalmente volvemos a soñar y tenemos un descanso reparador cuando dormimos bien, descansamos y cambiamos de ritmo. Y también programemos tiempos de diversión. ¿Cómo desarrollamos la dimensión social de nuestra personalidad? Debemos invertir recursos y tiempo en relaciones, testificar a personas no creyentes, pasando tiempo con personas, conociéndolas, hablando con ellas, testificándoles, compartiéndoles nuestra historia de vida. Esto es importante. También podemos interactuar con más frecuencia con nuestros familiares y conocidos. Algunos dirán, pastor, pero en estos tiempos de cuarentena es un poco difícil desarrollar nuestra dimensión social. Bueno, no lo es si aprovechamos herramientas como esta. Si nos conectamos virtualmente y si tratamos de acortar todas las distancias con estas herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. Ya he oído, por ejemplo, del famoso Zumpleaños. Es una forma de decir que se conectan a través de la aplicación de Zoom para celebrar cumpleaños. Ya hemos celebrado varios así. Y cuando nos vemos y compartimos e interactuamos, desarrollamos esa dimensión social y cultivamos amigos y familiares que por una u otra razón están distanciados, pero que finalmente pueden acercarse un poco y podemos acercarnos un poco a ellos a través de estas herramientas tecnológicas y podemos también enriquecer nuestro círculo de amigos, pero no amigos como los de Facebook, ¿verdad? A veces tenemos demasiados amigos en Facebook, pero a la hora de la verdad no son tanto amigos, sino simplemente personas que hemos agregado o personas que nos han agregado. Pero cuando tenemos amistades que nos enriquecen, amistades de las cuales podemos aprender y también amistades a las cuales
podemos aportarles, entonces crecemos en nuestra dimensión social. Ahora, quiero para concluir la lección de esta primera ley que vimos el miércoles pasado, recordemos que una vida no examinada no vale la pena vivirse. Así lo dice el autor Howard Hendricks en la página 35 de su libro. Y nos invita permanentemente a la autoevaluación, recordándonos que la base de los autoexámenes que nos hacemos radican en fundamentalmente 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿cuáles son mis puntos fuertes? ¿Cuáles son mis puntos débiles? Y en conclusión, ¿qué tengo que cambiar? Si nos hacemos esas preguntas con frecuencia, les aseguro que esos autoexámenes y esas autoevaluaciones podrán llevarnos a afianzar algunos hábitos en nuestra vida, descartar por completo otros y hacer ajustes de mejoramiento a fin de lograr ese propósito de crecer y desarrollarnos permanentemente. Debemos recordar, mis hermanos, que el proceso para cambiar es esencialmente alterar nuestros hábitos. Muchas personas dicen, pero ¿cómo puedo cambiar? ¿Dónde encontraré? ¿En qué libro, en qué versículo de la Escritura? ¿O en qué texto? ¿O en qué página de internet? ¿O en qué blog podré encontrar finalmente la información que me permitirá llegar al conocimiento de cómo cambiar? Muchas preguntas surgen en torno a este tema y muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿cómo puedo cambiar? Y piensan en respuestas absolutamente elaboradas o libros o enciclopedias y tomos enteros con el título ¿Cómo cambiar? Simple y sencillamente, mis hermanos, cambiamos cuando modificamos nuestros hábitos. No son grandes decisiones y grandes cambios, sino pequeños ajustes en nuestra habitualidad, las que nos llevan y los que nos llevan poco a poco al cambio. Amén. Vamos, mis hermanos, a la segunda ley que nos ocupará en esta noche, en el marco de nuestra serie Enseñando para cambiar vidas, la ley de la educación. Vemos muy pronto una frase de John Milton Gregory que dice: la verdadera función, tiene muchas, pero la verdadera función del maestro es crear las condiciones más favorables para el autoaprendizaje. Muy interesante esta frase. Nos lleva a pensar no en el profesor, el maestro o el educador que hace de sus estudiantes dependientes de sus conocimientos, de sus metodologías, de sus datos, de su información y su enseñanza, sino que más bien inspira, estimula y motiva al estudiante para que él desarrolle por sí mismo sus habilidades de autoaprendizaje. ¿Saben los estudiantes cómo aplicar lo que aprenden en sus vidas? Muy pronto, el autor, iniciando este capítulo 2, hablando de la ley de la educación, nos hace una pregunta que nos confronta. Padres, ¿hasta qué punto sus hijos logran aplicar lo que cada día ustedes pretenden enseñarlos? Algunos de ustedes me podrían preguntar: Pastor, ¿hasta qué punto usted ha podido verificar que nosotros, la iglesia, aplicamos en nuestra vida diaria lo que usted nos enseña a la luz de la palabra y lo que nuestro pastor Marco Fidel nos enseña a la luz de las Sagradas Escrituras? Reconozco que hablamos mucho, enseñamos mucho, impartimos mucho, pero ¿cuánto de todo lo que hacemos finalmente llega a cada uno de los que nos escuchan y es una experiencia viva, no simplemente un conocimiento que se almacena temporalmente en la mente y tal vez permanentemente en una agenda de notas, sino que se hace vida, rema en cada uno de nosotros por medio de la praxis, por medio de la experiencia?
Con frecuencia, ese énfasis, el de llevar a los estudiantes a la aplicación en su vida diaria de lo que aprenden, no es el énfasis de nuestro sistema educativo actual, en el cual la enseñanza se reduce a decir y el examen es sencillamente un indicador de cuántos datos uno puede introducirse en el cerebro. ¿Se acuerdan de sus épocas en el colegio y sus semestres en la universidad, cuando estábamos ante la inminencia de un examen y queríamos, como diera lugar, memorizar la mayor cantidad de datos e información posible? Y estábamos pensando, más que en recoger esos conocimientos y aplicarlos a nuestra experiencia profesional futura, simplemente plasmarlos allí, en un examen, en un papel, y obtener buenas calificaciones. Claro que es bueno obtener altas calificaciones, pero mucho más importante es recordar que estamos, o más bien que nuestros padres pagan una colegiatura o pagan semestres en la universidad, no solamente para que en ciertos momentos nos llenemos de conocimiento, no nos movamos muy fuerte para que ese conocimiento no se nos salga, podamos hacer el examen, tener buenas calificaciones y después decir, bueno, muy bien, obtuve el resultado que quería y es todo. No, el objetivo de estar en el colegio y de ir a la universidad y de los posgrados, las especializaciones y las maestrías no es simplemente obtener buenas calificaciones, es cuánto de todo lo que recibo puedo aplicar a mi actividad profesional diaria. Qué importante es que reflexionemos acerca de esto. En algunos sistemas educativos, los maestros están más interesados en la cantidad de información que el estudiante puede meter en su cabeza y luego vaciar en un papel que lo que realmente aplica en su vida diaria. Así que recordemos que grandes maestros fueron estudiantes de grandes maestros y que solo grandes maestros con un claro objetivo en mente del propósito que tienen a la hora de enseñar y no simplemente para llenar de datos e información la mente de sus estudiantes, sino llevarlos a la práctica y a la vivencia de esos conocimientos. Esto nos permite concluir que sin duda alguna, muchas veces los altos niveles de aprendizaje y de éxito en la vida de los estudiantes están determinados y condicionados por la excelencia y la preparación de sus maestros. Constantemente, mis hermanos, les estoy compartiendo bibliografía. Claro, por supuesto, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, son y serán siempre nuestro texto base por excelencia. Sin embargo, procuro recoger también opiniones de eruditos, de expertos, de teólogos y de maestros, muchos de ellos autores cristianos, que se han especializado en ciertas áreas de la teología y que nos enriquecen muchísimo con su experiencia y con la profundización que ellos mismos han hecho de ciertos temas y de ciertas doctrinas de la Escritura. Así, mis hermanos, es que se construye el conocimiento. Textos académicos no son simplemente aquellos en los cuales el autor ha plasmado todas sus ideas y sus opiniones, sin más. Más bien, el conocimiento se construye cuando un texto y las opiniones y los temas en los cuales quiere profundizar el autor de ese texto están apoyados y fundamentados en la opinión de muchos otros autores especialistas en ese tema. Aún, por ejemplo, vean ustedes que las Sagradas Escrituras están compuestas de 66 libros y de alrededor de 40 autores, con diferentes personalidades, con diferentes profesiones, con diferentes niveles académicos
Y si ustedes recuerdan en cuál de los 4 evangelios citamos aquella expresión donde leíamos que nuestro Señor Jesús creía, que nuestro Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres, fue en el evangelio según San Lucas. Y Lucas era un médico gentil de padres griegos. Así que, sin duda alguna, él tenía una óptica y una perspectiva muy interesante de los hechos y sucesos en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Que nosotros como pastores, aparte de ministros, tengamos títulos profesionales. Nuestro pastor Marco Fidel en el campo del periodismo y de la politología, y su servidor en el campo de la medicina veterinaria y la educación, nos permite ser maestros un poco más competitivos y ministros un poco más integrales. Digo esto, mis hermanos, para que entiendan por qué constantemente quiero compartirles opiniones y apreciaciones de varios autores sobre un mismo tema. No olviden que grandes maestros fueron estudiantes y generalmente lo fueron de grandes maestros. Vemos así, a modo de ejemplo, que la ley de la educación del capítulo 2 de este texto, de nuestro autor Howard Hendricks, se fundamenta a su vez en otro texto, las 7 leyes de la enseñanza de John Milton Gregory. Noten cómo hoy nosotros estamos siendo inspirados por el texto Enseñando para cambiar vidas. Sin embargo, ese texto, escrito por el autor Howard Hendricks, encontró inspiración en otro texto, también de un brillante maestro y de un gran profesor, John Milton Gregory. Así que mucho de la inspiración de Enseñando para cambiar vidas de Howard Hendricks viene de las 7 leyes de la enseñanza de John Milton Gregory. Ven cómo el conocimiento no solamente se construye cuando tenemos una actitud de apertura a los grados de especialización de diferentes autores, sino cuando también el conocimiento pasa de generación a generación y la experiencia pasa de generación en generación. En este libro, Las 7 leyes de la enseñanza, John Milton Gregory se refiere al proceso de la enseñanza. Esta comprende, y aquí viene el eje central del capítulo 2 de nuestro libro, estimular y dirigir las autoactividades del estudiante. La ley de la educación, mis hermanos, capítulo 2, declara sencillamente lo siguiente: la manera en que usted enseña determina cómo las personas aprenden. La manera en que yo enseño determina cómo aprenden quienes de mí están siendo enseñados. De la misma manera, los hijos aprenderán de acuerdo a la forma como enseñen sus padres. Y por eso, mis hermanos, es que nos estamos ocupando de un estudio como este. El doctor Lucas Leis, en su libro Liderazgo Generacional, nos dice: los mejores maestros son los que logran que sus estudiantes lleguen a la conclusión correcta sin ellos nunca habérselas dicho. Frente al mismo respecto, John Milton Gregory nos dice: la verdadera enseñanza no es la que imparte conocimiento, sino la que estimula. ¿La que hace qué, iglesia? La que estimula. Hablamos de un pastor que estimula, un maestro que estimula, un docente que estimula, un papá que estimula, una mamá que estimula, un abuelo que estimula. Enseñanza no es simplemente impartir conocimientos, sino verdadera enseñanza es aquella que estimula a los estudiantes a obtenerlo. Es posible decir que se enseña mejor cuando se enseña menos. Ahora, hagámonos una pregunta. Cuando enseño, ¿me conformo con el hecho de dar todas las respuestas correctas y recitar mecánicamente todas las verdades? Simplemente imparto una serie de datos, una lista
de pasos, de nombres y de verdades, y simplemente espero que mis estudiantes las crean, o simplemente espero que mis hijos o nietos las crean, sin llevarlos a tratar de entender el principio que me ha llevado a mí a reconocer por qué son verdades. Un maestro no está interesado simplemente en inculcar principios. Más que eso, quiere contagiar, transmitir y estimular a sus estudiantes para que ellos estén altamente motivados y emocionados en cuanto al proceso de aprendizaje. Mejor dicho, mis hermanos, en palabras sencillas, los mejores maestros son aquellos que estimulan a sus estudiantes a desarrollar un proceso constante y permanente de autoaprendizaje. Avancemos. En síntesis, el maestro debe entusiasmar y dirigir las autoactividades del estudiante y como norma, miren qué interesante, no decirle nada ni hacer nada por él que pueda aprender y conocer por sí mismo. No hacer por el estudiante lo que él puede hacer por sí mismo y no enseñarle nada que él pueda aprender por sí mismo. Por lo tanto, lo que es importante no es tanto lo que yo hago como maestro, si bien es importante, sino aún mucho más importante lo que los estudiantes hacen, ojo a esto, como resultado de lo que yo les he enseñado y de lo que yo he hecho primero en el marco del proceso enseñanza-aprendizaje. Ahora arribamos así a una clara asignación de roles, donde no es el maestro el que lo hace todo, ni tampoco es simplemente el estudiante el eje central y componente más importante del proceso de enseñanza y aprendizaje. No, hay un rol y una responsabilidad del que enseña y hay un rol y una responsabilidad en el que aprende. El maestro es primeramente, por ejemplo, un estimulador, un motivador, un entrenador, uno que anima y también uno que dirige el proceso. No estamos hablando aquí del supuesto libre desarrollo de la personalidad. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. No dice, déjalo recorrer de manera independiente el camino, que él mismo sabrá llegar a la verdad por su cuenta. Esas, mis hermanos, son babosadas de una pseudopedagogía que ha hecho a un lado la importancia del maestro, del educador, del padre de familia y de la madre de familia como instancia educadora por excelencia. También vemos que el estudiante tiene responsabilidades y es ante todo, primeramente, un investigador, un descubridor. No se sientan incómodos por la palabra, porque es perfectamente válido usar la palabra descubridor o descubridora. No hay ningún problema. Pueden consultarlo en el diccionario RAE. Y también es un ejecutor. Uno que no solamente, escuchen bien, investiga, sino que ha sido estimulado por su profesor a investigar y que además ha recibido de ese profesor herramientas básicas y consejos básicos para la investigación, al punto de asimilarla como parte natural de su proceso y de su autoaprendizaje. Es también uno que descubre, no simplemente uno al que ya le cuentan todo, simplemente como es, sino que más bien uno que logra entender por qué lo que es como es. Uno que logra entender a partir de la investigación y del descubrimiento por qué lo que es como es. Y también uno que ejecuta, uno que lleva adelante todos aquellos consejos de este maestro que anima, que estimula y que dirige el proceso. Tenemos, mis hermanos, en nuestro Señor Jesús el más grande ejemplo
de un mentor, de un maestro y de un educador que no simplemente buscaba llenar a sus discípulos de datos y de información. Claro, les predicaba, claro, les enseñaba. Muchas veces lo hacía usando parábolas, las cuales generalmente sus seguidores no podían entender, pero sus discípulos sí. Y tal vez no en ese momento, pero seguramente, si habían prestado atención, podrían llegar a entenderlas. Vean conmigo en Marcos capítulo 1, versos 16 al 18, no solamente el llamado del maestro, sino cómo tiene lugar ese llamado y cómo es respondido por los que en aquel momento eran simplemente unos observadores y aquellos que oían entre la multitud, pero que luego fueron llamados aparte para un ministerio glorioso. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó. Jesús llamó a Simón y a su hermano Andrés, a Simón Pedro y su hermano Andrés, pescadores de profesión, y les dijo: vengan, síganme. Les dijo qué tenían que hacer y por qué y cómo. Síganme y yo les enseñaré. ¿Qué les enseñaré? ¿Cómo pescar personas? Miren lo atractivo de este llamado, porque ellos entendieron a qué se refería el Señor cuando hablaba de pescar, porque eran pescadores, pero ahora ya no más de especies marinas o acuáticas, sino de seres humanos. Pescar personas. Y enseguida, dice la Escritura, dejaron las redes y lo siguieron. Algunos jóvenes teólogos de nuestro tiempo afirman que cuando la Escritura dice que enseguida dejaron las redes y lo siguieron, se referían a que tuvieron que cerrar sus cuentas en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube y evitar tantas distracciones en las redes para seguir al Señor. Bueno, realmente esto nos habla de la prontitud e inmediatez con la que Simón Pedro y su hermano Andrés respondieron al llamado del Señor. Y hay muchas cosas interesantes en este llamado, pero noten cómo el Señor, sin presentarse como maestro, se presenta como aquel que les enseñará. Vean conmigo en la presentación. Cuando consideramos que Jesús pasó casi los 3 años de su ministerio capacitando a solo 12 hombres, enseñando a solo 12 hombres a pescar personas, a ser discípulos, discipulando, contagiándolos, entusiasmándolos, impactándolos, dándose a conocer a ellos de una forma que ninguna otra persona en aquel tiempo pudo llegar a conocer al Señor. A él lo seguían las multitudes, pero solo tuvo 12 discípulos. Cuando vemos cómo el Señor Jesús se entregó literalmente a la capacitación, a la enseñanza, al discipulado, a impactar la vida de estos 12 hombres, comenzamos a comprender un poco más la importancia de este proceso, enseñanza-aprendizaje y del liderazgo, entendiendo también al profesor, al maestro, al padre de familia, a la madre de familia, al educador, como un líder en este proceso. Mucho de lo que Jesús hizo y dijo aquellos 3 años solo cobró sentido para aquellos discípulos meses y años después de su muerte. Díganme, ¿qué hizo el Señor? Sembró semillas en ellos.
Y eso hacen, sin duda alguna, los mejores maestros, los mejores padres, las mejores madres, los mejores maestros de iglesia infantil, los mejores educadores. No simplemente impartir una clase y dar conocimientos y muchos datos. Eso es bueno, es necesario y es importante. Sin embargo, además de todo eso, y de manera mucho más específica y deliberada, de forma mucho más consciente, dejan caer semillas en los corazones de sus estudiantes. Algunas semillas brotan y producen inmediatamente una gran cosecha. Otras cosechas se hacen esperar, pero llegan. Recordemos que la palabra dice de sí misma que no vuelve vacía, sino que cumplirá su propósito y hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra tendrá un efecto en sus vidas y en las de sus hijos. Ya lo ha tenido, lo está teniendo actualmente y lo seguirá teniendo. Y en todos los que se expongan a esta preciosa palabra. Para ello, mis hermanos, hablemos de 4 niveles de aprendizaje rápidamente. El primero es, según el psicólogo Abraham Maslow, el nivel de la incompetencia inconsciente. ¿Qué significa esto? El punto de partida del estudiante, el nivel básico donde todos comienzan, donde todos hemos comenzado, es justamente ese nivel, el de la incompetencia inconsciente, donde carecemos de conocimientos y no lo sabemos. Mejor dicho, no sabemos y no sabemos que no sabemos. ¿Me han entendido? Lo repito. Ese nivel de incompetencia inconsciente habla del estado inicial en el que todos abordamos por primera vez este proceso una y otra vez. Somos ignorantes y no somos conscientes de nuestra ignorancia. Incompetencia inconsciente. En segundo lugar, el próximo nivel es la incompetencia consciente. Sabemos que no sabemos. Nos reconocemos ignorantes, pero por lo menos ya sabemos que no sabemos. Ahora usted sabe que no sabe y por lo general alguien nos lo ha dicho o en ocasiones nosotros lo descubrimos por nosotros mismos. Nos reconocemos como faltos, carentes de un conocimiento. No sabemos, pero ya sabemos y somos conscientes de que no sabemos. En tercer lugar, el tercer nivel es la competencia consciente. Ya hemos aprendido y lo que hacemos lo hacemos de manera consciente. Y en cuarto lugar, el último nivel es la competencia inconsciente, donde no solamente sabemos hacer, sino que aún hemos llegado al punto de dominar tanto ese conocimiento que podemos actuar y podemos hacer sin estar propiamente teniendo nuestra mente y nuestros pensamientos de manera consciente en aquella actividad. Y puntualmente para el tercer y cuarto nivel hay un gran ejemplo que nos ofrece el autor, hablándonos, por ejemplo, de conducir un automóvil. Cuando hablamos, en primer lugar, de la incompetencia inconsciente, hablamos de que no sabemos y además somos ignorantes de nuestra falta de conocimiento. No somos conscientes de que no sabemos. En segundo lugar, esa incompetencia consciente nos habla de que aunque no sabemos, por lo menos ya sabemos que no sabemos. En tercer lugar, se nos habla de una competencia consciente. Ya sé, ya he sido educado, pero sin embargo necesito de manera plenamente consciente actuar. No es todavía un aprendizaje que se desarrolle mecánica o instintivamente. En cuarto lugar, ya no solamente sé, sino que además me he vuelto tan diestro para llevar a la práctica ese arte que conozco, que aún sin prestar plena atención a lo que estoy haciendo, mecánicamente, como ya sé,
de manera inconsciente, puedo hacerlo. Piensen en conducir un automóvil. Una persona que recién ha aprendido, empieza ese proceso de conducción, pero tiene que poner todos sus sentidos para manejar, para encender el automóvil, para quitar el freno de mano, para poner el primer cambio, dar marcha hacia adelante, estar pendiente de todos los espejos, del tráfico y lo demás. Ya sabe conducir, pero necesita poner todos sus sentidos y toda su atención en esa acción. Sin embargo, todos aquellos de mis hermanos que ya llevan años conduciendo, saben que de manera inconsciente entramos al automóvil, activamos el encendido, quitamos el freno de mano, ponemos el cambio, activamos la marcha y avanzamos. Y podemos incluso estar pensando en muchas otras cosas, porque es una acción que ya se ha vuelto mecánica, un conocimiento que se aplica permanentemente. Estos 4 niveles de aprendizaje, mis hermanos, deben ser considerados y tenidos en cuenta por una razón, porque necesariamente para llegar al tercer y cuarto nivel de aprendizaje, debemos pasar por el primero y el segundo nivel. Y para esto es importante la atención, que generalmente es molesta, pero que ciertamente es necesaria. El arte de enseñar y la dificultad de aprender está en lograr, escuchen, que las personas se coloquen a sí mismas al principio de dicho ciclo de aprendizaje. Todos debemos partir de la incompetencia inconsciente. Pero ese es el primer paso, el primer peldaño. No nos quedamos ahí. Luego avanzamos a la incompetencia consciente. Ya sabemos que hay ciertos conocimientos de los que carecemos, pero somos conscientes de ello. Y así avanzamos al conocimiento consciente y luego al conocimiento inconsciente, donde ya esa aprehensión y esa asimilación de conocimientos se ha vuelto o se ha expresado en la práctica de manera mecánica. Esto, mis hermanos, es fundamental para el proceso del aprendizaje. No será fácil, ni para el que enseña, ni para el que aprende, pero aquí la atención es necesaria. No hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay aprendizaje sin tensión. La tensión es absolutamente indispensable para la eficacia del proceso. Si no llego, mis hermanos, al punto de reconocerme completamente ignorante y a partir de allí empezar un proceso para revertir mi estado de ignorancia a un estado de aprendizaje, de conocimiento e incluso de especialización, nunca podré crecer y desarrollarme y nunca podré hacer de este proceso enseñanza-aprendizaje un proceso provechoso. Todo esto, mis hermanos, en el marco de una metodología de aprendizaje donde quienes enseñan no solamente imparten muchos datos, conocimientos e información, sino que enseñan a aquellos de sus estudiantes que les escuchan a volverse sus propios maestros. Esa es la clave del autoaprendizaje, mis hermanos. Aprender a aprender. Y eso lo logramos a través de la investigación. Eso lo logramos a través del autoaprendizaje que viene con la experiencia de recoger personalmente esas lecciones que después, aún sin la dirección y la guianza de mi profesor, me permiten por mí mismo acceder al conocimiento. Amén, mis hermanos. Sin duda, demasiada atención, que siempre es molesta pero necesaria, resulta en frustración, estrés y ansiedad. Sí necesitamos tensión en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no demasiada. Sin embargo, muy poca atención produce apatía. Y noten algo que dice el autor y que me gusta mucho. Supone
para mí sin duda alguna un aporte muy enriquecedor. Dios se mueve en nuestra vida de esa manera. Ese es el diseño de Dios para hacernos crecer. Dios se mueve en nuestras vidas por diseño divino. ¿Y en qué consiste ese diseño divino? Periódicamente, Dios afecta nuestro equilibrio. Así es como Él nos desarrolla. Permite ciertas circunstancias que ponen tensión, no demasiada, pero la suficiente para movilizarnos. Tensión es algo, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús mismo experimentó y que por tanto todos debemos experimentar para crecer y desarrollarnos. En Hebreos 12:10 leemos: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, ¿por medio de qué, mis hermanos? Del sufrimiento que produce y genera mucha tensión, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador. Y más adelante, en el capítulo 5, leemos: así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió. Escúchenme bien, sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Y el propósito del Padre no era hacerlo sufrir, era hacerlo perfecto. ¿Para qué? Para que Él a sí mismo pudiera ser un Salvador perfecto, idóneo para llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos 5:9 dice: y al perfeccionarse, ¿por medio de qué, iglesia? De la tensión que produce el sufrimiento. Al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Amén y amén. Mis hermanos, parte de la lección del capítulo 2, que se nos ha quedado hoy también pendiente, la desarrollaremos con las conclusiones de esta ley, la ley de la educación, el próximo miércoles en nuestro estudio. ¿Les parece, mis hermanos? Temas diferentes, muy variados y enriquecedores para todos nosotros. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.